Shalom, shalom, bienvenidos a Amados Israel. En el programa de hoy comenzamos una serie Israel en Guerra. Hablaremos de los acontecimientos del 7 de octubre y más, estén atentos. El primer ministro israelí declaró la guerra tras la infiltración de islamitas en territorio israelí, en un ataque terrorista sorpresa contra varios frentes civiles. Hamás quemó nuestras aldeas hasta los cimientos. Una de esas aldeas tenía una ambulancia que estaba lista para llevar a los niños de Gaza al hospital Hadassah. No les importaba, atacaron a todos los que vieron. Cualquier persona judía, árabe, beduina, drusa, cristiana, musulmana, estamos en guerra. Es la cuarta en mi vida. Hay mucha necesidad. Tenemos que enfocarnos para poder ayudar de una manera que importe. Nos centramos en 3 áreas: las necesidades básicas de los soldados en el campo de batalla y sus familias en casa, la educación de los niños evacuados y la cosecha. Nuestros soldados de reserva, 360,000 de ellos eran padres, directores de escuelas secundarias y dueños de negocios la semana pasada, y ahora han sido arrojados al medio del desierto. Cuando llaman a casa para contar cómo es, todos nos damos cuenta rápidamente de que todo sucedió muy rápido. No tienen el equipo ni la comida adecuada, no tienen cascos que les queden bien, cámaras montadas como evidencia, recolectando chaquetas para las frías noches. Ni siquiera tienen zapatos adecuados, les conseguimos equipos. Todo lo que pudimos encontrar. Nos asociamos con ministerios de todo el país y municipios de la ciudad. Proporcionamos útiles escolares a niños evacuados de la frontera del Líbano a Nazaret y a los evacuados de la frontera de Gaza al centro de Israel. Incluso construimos una escuela desde cero junto con la ciudad de Ras Nana, cerca de Tel Aviv. En cuanto a la crisis agrícola que resultó de la huida de miles de trabajadores extranjeros de la guerra, el dinero no puede ayudar mucho. La mano de obra es la clave. El equipo de Maoz fue al campo a cosechar junto con miles de otros israelíes que comprenden las ramificaciones de la escasez de alimentos. Recogimos tomates cerca de la frontera con Gaza con el sonido de las explosiones. Este es nuestro país. No tenemos a dónde ir. Lo que sí tenemos es la promesa de que aquí es donde se supone que debemos estar y que todo Israel será salvo. Hamás. ¿Qué significa esta palabra? ¿Vemos la palabra Hamás en la Biblia? En este momento, Shani te enseñará en tu palabra hebrea del día la palabra Hamás. Shalom desde Jerusalén. Mi nombre es Shani Ferguson y tu palabra hebrea del día es Hamás. ¿Sabías que la palabra Hamás está en la Biblia? Más sobre eso en un minuto. Ahora, probablemente solo hayas escuchado la palabra Hamás cuando se refiere a la organización que tomó el control de Gaza por la fuerza en la batalla de Gaza de 2007, después de que los palestinos eligieran a un presidente de Fatah para gobernarlos. Eso, por cierto, no tenía nada que ver con Israel. Desde el golpe militar, Hamás ha confiado tanto en su popularidad en Gaza que no ha celebrado elecciones desde entonces. El nombre Hamás en árabe es un acrónimo que significa Movimiento de Resistencia Islámica. Pero también es un juego de palabras en árabe porque la palabra en sí misma significa valentía, celo y fuerza. La Biblia, por otro lado, no comparte esa misma vibra positiva con la palabra Hamás. En la Biblia hebrea, la palabra Hamás significa tomar algo de su dueño sin permiso, para oprimir, destruir, robar, saquear y cometer difamación, injusticia y violencia. Génesis 6:11 describe los días de Noé. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de Hamás. Segunda de Samuel 22:47 al 49 dice que el Señor vive, alabada sea mi roca, exaltado sea Dios, la roca de mi salvación. Él es el Dios que me vindica, el que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras de mis enemigos, me exaltas por encima de mis adversarios, me salvas de los hombres, jamás. Ezequiel 45:9 dice: abandonen la Hamás y la explotación, practiquen el derecho y la justicia. Si estas descripciones suenan similares a lo que escuchas que está haciendo la organización que reclama el nombre de Hamás hoy, no te sorprendas. La Biblia es un libro profético fascinante y Hamás está haciendo honor a su nombre. La palabra de Dios es una luz en nuestro camino y es importante que nos demos cuenta de eso cuando tratamos de entender el peligroso mundo que nos rodea. Pero con su sabiduría somos capaces de reconocer lo que está sucediendo frente a nuestros ojos. Hasta la próxima. Soy Shani Ferguson. Shalom desde Jerusalén.
Shalom, bienvenidos a Amados Israel. Comenzamos nuestra serie Israel en Guerra. En el programa de hoy discutiremos las realidades de la bárbara invasión y ataque de Hamás contra Israel y los eventos que rodearon el 7 de octubre de 2023. En este momento todavía estamos en guerra con Hamás e Israel ha declarado oficialmente que no dejaremos de luchar hasta que Hamás sea eliminado y todos los rehenes sean liberados. El día después de Sukkot, conocido como Fiesta de los Tabernáculos, es una festividad llamada Simchat Torah. En hebreo es la alegría de la Torah. Por lo tanto, una celebración de la alegría, la palabra de Dios dada al pueblo de Israel, un día de alegría. El 7 de octubre fue un día especial para los israelíes, ya que también cayó en Shabbat. Y fue en este día que Hamás eligió atacar, desatando una furia demoníaca de odio sobre el pueblo elegido de Israel en la tierra prometida. La bárbara invasión de Hamás mostró la verdadera naturaleza de esta sociedad y cultura terrorista palestina que se ha estado desarrollando durante las últimas décadas en Gaza y también en otras áreas. Hamás está designado como organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y muchos otros países. Controla la franja de Gaza por la fuerza bruta. Los estatutos de esta organización llaman a la destrucción de Israel, haciendo imposible cualquier forma de negociaciones pacíficas, especialmente después de que hayan demostrado con sus acciones que realmente creen en su estatuto para eliminar a Israel. Es importante entender que están declarando muy audaz y continuamente que seguirán haciendo las mismas cosas una y otra vez. Esta es la razón por la que estamos en guerra y es por eso que debemos poner fin a Hamás y a todos los grupos terroristas como ellos en Gaza. Y debemos impedir que estos bárbaros llenos de odio asesinen a nuestras familias en Israel. Hamás ha estado declarando durante años que su objetivo era la destrucción de Israel y del pueblo judío en todo el mundo. Pero su objetivo, sin embargo, no es simplemente detenerse con Israel y los judíos. Quieren matar a cualquiera que no sea como ellos, todos los que no están bajo su control islámico. Por lo tanto, lo que siempre supimos en Israel ahora se está revelando a gran escala. Las atrocidades que cometieron son tan horribles y tan inhumanas. Me quedo sin palabras para describir lo que realmente sucedió, pero quiero intentar llevarlos a través de los eventos que ocurrieron el 7 de octubre de 2023. Al menos 3.000 militantes de Hamás llevaron a cabo ataques coordinados en varios lugares de Israel. De hecho, Hamás filmó con cámaras corporales y otros dispositivos sus acciones ese día. Y junto con las imágenes de video de las cámaras de circuito cerrado de televisión y las personas que grababan con sus teléfonos celulares, no tenemos ninguna duda de lo que sucedió. Estos ataques no solo estaban dirigidos contra objetivos militares, sino también contra zonas civiles. Hamás no solo asesinó a judíos israelíes ese día, decenas de trabajadores extranjeros murieron, así como residentes no judíos de la zona, como beduinos y árabes musulmanes, a quienes se ve y se escucha en las imágenes de video decir en árabe, soy musulmán, no dispares. A lo que los asesinos de Hamás respondieron, no importa, estás aquí y estás con ellos. Y luego el hombre del video recibió un disparo a quemarropa. Hamás saqueó, violó, robó, asesinó y quemó hasta los cimientos. En algunos casos, ciudades enteras. En el sur de Israel por tierra y por aire. El ataque de Hamás del 7 de octubre per cápita es el ataque terrorista más mortífero en el mundo en la historia moderna. Teniendo en cuenta el tamaño de Israel, es como si 50.000 estadounidenses hubieran muerto el 11 de septiembre de 2001. El ataque del 7 de octubre fue el ataque terrorista más mortífero desde la existencia moderna de Israel en 1948. Y es 30 veces más grande que el segundo ataque más mortífero en Israel, que ocurrió en 1978. La magnitud y el número de muertos no tienen precedentes en la historia de Israel. Miles de asesinos de Hamás pasaron locamente por Israel, disparando, apuñalando, asfixiando, decapitando, quemando a personas vivas y aún más. En todos estos actos están siendo documentados por millones de puntos de datos de evidencia. Estamos hablando de innumerables muestras forenses, ahora fotografiadas, filmadas y catalogadas. Mucha gente está diciendo en todo el mundo que lo que sucedió es exagerado o no es real, pero puedo asegurarles que hay miles y miles de testigos en Israel de lo que sucedió. Aquí no hay deepfake. Esto realmente ocurrió y de hecho yo mismo
Soy testigo presencial de estos acontecimientos. Durante los primeros meses de la guerra me ofrecí como voluntario para ayudar al ejército israelí. Nuestro lema ministral es la ayuda de Israel, miles de soldados con todo tipo de suministros, incluyendo comida y agua, zapatos, abrigos y mucho más. Una base militar cerca a la frontera con Gaza necesitaba equipo especial para los medios de comunicación. Fui personalmente a estas bases militares, he estado yendo a otras bases para dar lo que pudiéramos para ayudarlos. Y uno de los comandantes en jefe quería mostrarme para qué necesitaban el equipo. Me llevó a una gran tienda de campaña en un campo donde vi docenas y docenas de bolsas grandes y en ellas contenían restos humanos de varias ciudades israelíes. Entonces, ¿te lo imaginas? Estaba en estado de shock, no sabía que iba a ver esto. Y el comandante me dijo, quería que vieras para qué estamos usando este equipo de medios. Estamos documentando los restos de los masacrados, quemados y destruidos el 7 de octubre para poder testificar que lo que ocurrió es peor de lo que se pueden imaginar. Y desafortunadamente muchos de nosotros en Israel hemos sido testigos de cosas que ningún ser humano debería ver. Entonces, ¿cómo empezó? El 7 de octubre, militantes de Hamas llevaron a cabo ataques coordinados en varios lugares de Israel. Rompieron la barrera de seguridad entre Gaza e Israel y más de 30 puntos a lo largo de las diferentes barreras. Utilizaron excavadoras, coordinaron explosiones e incluso volaron vehículos aéreos tripulados. Y no tripulados como drones armados, parapentes armados con ametralladoras, bombas y otras armas mortales utilizadas para atacar a personas inocentes en Israel. Pero primero destruyeron las cámaras de vigilancia y los sensores, lo que les permitió crear confusión. Nuevamente, lo que retrasó las respuestas de Israel durante horas y permitió que Hamas rompiera completamente las barreras e inundara a Israel por miles. Está claro que este ataque fue planeado durante muchos años y las agencias de inteligencia israelíes creen que el ataque fue planeado y coordinado con la ayuda de otros países y grupos terroristas. Bien, ahora hablemos del disparo de cohetes que ocurrió. Durante este tiempo llovieron cohetes sobre nosotros en cantidades que nunca habíamos visto lanzarse desde Gaza. Millones de israelíes se despertaron el 7 de octubre con el sonido de las sirenas antiaéreas, mientras miles de cohetes llovían sobre las ciudades de todo Israel. Y aunque el sistema antimisiles Cúpula de Hierro de Israel interceptó muchos de los cohetes disparados por militantes de Hamas, no pudieron atraparlos a todos. Y muchos golpearon y mataron israelíes en sus casas, destruyendo automóviles y edificios e incendiando barrios enteros. Los cohetes alcanzaron un hospital israelí en Ashkelon como un ejemplo de los cientos de áreas afectadas. Y a medida que continuaban los ataques con misiles, las escuelas y los jardines de infancia fueron alcanzados y debido a la enorme cantidad de misiles vimos la evacuación de cientos de miles de israelíes a zonas más seguras. Y bajo esta andanada de cohetes, miles de hombres armados de Hamas irrumpieron en el sur de Israel desde Gaza. Y bandas de terroristas de Hamas inundaron repentinamente las comunidades israelíes destruyendo el pacífico Shabbat y al resto de las familias ese día. Hamas estaba matando y secuestrando israelíes horrorizados. Había extranjeros de todo tipo que huían a cualquier lugar donde podían encontrar escapatoria, y en muchos casos durante horas y horas hasta que los soldados israelíes los rescataban. Cientos de sobrevivientes traumatizados finalmente salieron de sus escondites para encontrar los cuerpos de sus familias y seres queridos esparcidos por sus casas, patios, jardines, campos y por todas las carreteras. Ahora, quiero guiarlos a través de los principales ataques terroristas que tuvieron lugar ese día, el 7 de octubre. Y empezamos con el objetivo. Comencemos con un asesinato masivo en el Festival de Música Supernova, también conocido como Nova. Miles de personas en el Festival de Música estuvieron entre los primeros objetivos de Hamas, hombres armados, palestinos que llegaron al lugar del evento cerca del Kibbutz Reim, en el desierto por aire, en parapentes y por carretera. Todo mientras estaban al amparo de un lanzamiento masivo de cohetes. Este fue el mayor número de personas asesinadas. De todas las masacres dirigidas contra israelíes, 364 personas, en su mayoría jóvenes, fueron asesinadas. En el evento, más de 40 personas fueron tomadas como rehenes, entre ellas muchas niñas que fueron violadas y maltratadas. Decenas más sufrieron heridas graves.
Terroristas armados de Hamas, vestidos con uniformes militares, rodearon el festival y comenzaron a disparar contra las personas que intentaban escapar. La gente huyó a lugares cercanos como refugios antiaéreos, arbustos y campos, y muchos fueron asesinados mientras se escondían. Los que intentaban escapar en automóvil fueron emboscados, mientras que Hamas comenzó a disparar dentro de sus vehículos. Los militantes ejecutaron a quemarropa a los heridos mientras yacían en el suelo. Quiero que conozcan mi historia personal del 7 de octubre y cómo me enteré de lo que estaba pasando. Mi familia y yo estábamos celebrando un culto con nuestra congregación en el norte de Israel, acampando juntos, y llegué a casa con algunos de mis hijos la noche anterior, el 6 de octubre y el 7 de octubre en horas de la mañana. Nos despertamos con constantes sirenas y explosiones de cohetes, y esto continuó frecuentemente durante todo el día y durante varios días después. Era peor para otras ciudades que para la nuestra. Y esa misma mañana, mientras estábamos a salvo en nuestra zona segura durante los ataques con cohetes, recibí una llamada telefónica de un querido amigo, Alan. También fue miembro de nuestro equipo. Me dijo, creo que podrían haber matado a mi hermano. Le pregunté a Alan, ¿quién mató a tu hermano? Sabía que los ataques con misiles que estaban ocurriendo, porque esto había sucedido cada pocos meses más o menos, pero no tenía idea de los otros ataques en el sur de Israel. Entonces dijo Alan, mi hermano Víctor estaba en un festival de música en el sur y escuchó cohetes y disparos y huyó en su auto y se fue. Y luego me llamó y me dijo que había entrado en un kibutz cercano y vio que le disparaban a la gente a su izquierda y a su derecha. La gente moría a su alrededor. Entonces Alan dijo que el teléfono de su hermano Víctor se había apagado. De repente me dijo, Kobe, por favor oren por Víctor, por favor oren. Así que empecé a contactar con otras personas, comenzamos a orar juntos y creo que el Señor contestó nuestras oraciones. Cuando Víctor vio horrores que sucedían a su alrededor, yo creo que Víctor fue un milagro y liberado y salvado. Mientras que Hamas estaba emboscando a la gente, estaba tratando de escapar, Víctor dice que de repente fue su turno de pasar por donde estaban ocurriendo todo el tiroteo. Pero por alguna razón, el tiroteo se detuvo por unos segundos. Dice que no sabe realmente qué pasó, si se detuvieron a recargar o si sus armas se atascaron. Pero pase lo que pase, Víctor y sus amigos escaparon y llegó a una bifurcación en el camino. A la izquierda estaba Gaza y a la derecha estaba el kibutz Saad. Víctor giró a la derecha y estuvo a salvo en un búnker, hasta que los soldados de la FBI llegaron y lo rescataron más tarde ese día y le dijeron que podía irse. Pero de repente muchos de los que huían giraron a la izquierda. Fueron a Kfar Aza y fueron masacrados, ya que esta era una de las zonas más afectadas por los ataques terroristas. Esto nos lleva a la siguiente zona que fue atacada y es el hermoso kibutz de Kfar Aza, que quedó casi completamente devastado. Una comunidad agrícola israelí de 750 personas a poca distancia de la Franja de Gaza fue una de las comunidades más afectadas por el asalto de Hamas en el sur de Israel. Al menos 100 personas asesinadas, desaparecidas o secuestradas. Este pequeño y tranquilo pueblo se convirtió en un campo de exterminio cuando los terroristas iban de casa en casa, masacrando a sus residentes al comienzo del ataque sorpresa. Un sobreviviente del ataque de Kfar Aza, Avidor Schwartzman, dijo que se escondió con su esposa y su hija de 1 año en la habitación segura de su casa durante más de 20 horas antes de ser rescatado por soldados israelíes. Y cuando salió, dijo que la escena era como un infierno puro. El hombre de 38 años dijo que había cuerpos por todas partes, cadáveres por todas partes. Vimos nuestro pedacito de paraíso. Nuestro pedacito de cielo estaba totalmente quemado. Y con sangre y cuerpos por todas partes. La siguiente ciudad en el camino de la masacre de Hamas del 7 de octubre es Be'eri. Be'eri es un kibutz agrícola cerca de Gaza que alguna vez albergó cabras y trabajadores agrícolas. También fue una de las primeras ciudades golpeadas por Hamas al comienzo de los ataques. Las imágenes de video muestran a hombres armados de Hamas abusando violentamente de los residentes del valle. En otro video se ve a los mismos residentes yaciendo muertos más adelante en el camino. Las imágenes de las cámaras también muestran a hombres armados disparando contra los ocupantes de un automóvil mientras intentaban atravesar una puerta de seguridad en el kibutz. La paramédica israelí Joni Atias fue una de las primeras en responder a Be'eri tras la redada. Dijo que vio los cuerpos de decenas de hombres y mujeres y niños abatidos a tiros o volados por militantes de Hamas.
Me dijo que nada podía prepararme para lo que había pasado allí. Esta es una clínica en Berry donde el 7 de octubre aquellos que forman parte del equipo civil de emergencia que sale a defenderse en caso de infiltración de terroristas. Algunos de ellos resultaron heridos y vinieron aquí. Había una enfermera y un doctor que vinieron a cuidarlos. Fue una gran batalla la que tuvo lugar, como pueden ver. Es un lugar congelado en el tiempo. Y conmemoraba el lugar donde la enfermera fue asesinada. El médico trató de salir y rescatar a otra enfermera que sobrevivió. Esta es Amit. Ella no tenía que venir aquí el 7 de octubre. Pero ella lo veía como su deber. Se escuchan las explosiones de fondo. Esa es la guerra que tiene lugar en Gaza, donde los soldados de las FDI están desarraigando túneles, kilómetros, cientos de kilómetros de túneles. La única forma de llegar a ellos es demoler por completo barrios enteros. Pero eso fue por diseño. Se piensa que es de Hamás. Había unos 40 terroristas en esta casa y 15 rehenes. Y hubo muchas idas y venidas en las negociaciones de rehenes. Al final el tanque se disparó y todavía no lo saben, todavía están investigando si los rehenes fueron asesinados por nuestras fuerzas o por los terroristas. Pero los 40 terroristas también murieron cuando la casa fue derribada. El 7 de octubre hubo mucho caos y la gente no sabía a dónde ir. Estaban acostumbrados a ir a los refugios antiaéreos cuando los cohetes estaban volando. No estaban acostumbrados a cientos de terroristas. Estas personas que están en la foto aquí corrieron a esta casa por seguridad y luego fueron tomadas por los terroristas. Había cientos de ellos corriendo por las calles de este pequeño kibutz que era prácticamente un jardín del Edén, un paraíso en medio del desierto. La siguiente ciudad a la que fuimos es Nir Oz, donde más de 100 personas fueron asesinadas, consideradas desaparecidas y secuestradas. El 7 de octubre, poco menos de 400 personas vivían en el pequeño kibutz y a solo una milla de la frontera. Al menos 25 personas fueron asesinadas y más de 80 están desaparecidas, muchas de ellas secuestradas en la franja de Gaza. Y finalmente llegamos a Sderot, que es
la ciudad israelí más grande con vistas a la franja de Gaza. Hombres armados de Hamas rociaron los autos con balas, dejando personas muertas en sus vehículos, y otras fueron esparcidas a lo largo de la carretera. Las imágenes de video muestran varios cuerpos y vehículos acribillados a balazos en la ciudad del sur de Israel, donde grupos de hombres armados de Hamas seguían disparando a las tropas israelíes 12 horas después de que se lanzara el ataque. Shlomi de Sderot dijo que salió y vio montones de cadáveres de terroristas, civiles, autos baleados, un mar de cadáveres en Sderot y a lo largo de la carretera y otros lugares. Había montones de cuerpos. Otras imágenes de video mostraban a hombres armados de Hamas en una camioneta blanca recorriendo la ciudad, donde también tomaron una estación de policía y asesinaron a balazos a los residentes ancianos que esperaban en una parada de autobús. Ahora bien, estos son algunos de los principales ataques del 7 de octubre. Y también hay otras aldeas y otras zonas atacadas con cientos de israelíes masacrados, secuestrados y gravemente heridos. Mientras nos encontramos en Israel enfrentando algunos de los mayores desafíos desde la fundación moderna de Israel, y ciertamente el momento más difícil que enfrenté en Israel en mi vida, todavía nos sentimos alentados por la efusión masiva de amor y apoyo de los cristianos en todo el mundo. Pero todavía hay un gran número de odiadores por ahí. Y desafortunadamente muchos de ellos también son llamados cristianos. Muchos de ellos están equivocados y desinformados o desconocen el plan de Dios en su corazón para Israel. Y no son conscientes de que la iglesia está llamada a bendecir y consolar y ayudar a Israel en su momento de angustia. Muchos optan por hacer la vista gorda ante Israel en su momento de dificultad, o muchos se unen a sus adversarios para condenar y socavar a Israel. Pero si ustedes están mirando ahora, yo creo que el Señor les está hablando a ustedes que ahora es el momento de pararse por el pueblo escogido de Dios, Israel. Israel no es escogido porque sea mejor que tú o más amado por Dios que otras personas. No, Israel es escogido porque son importantes para Dios y solo son importantes para su plan para el mundo. Y así, en este momento, tienes la oportunidad de alcanzar a los israelíes de manera práctica, para mostrarles el amor de Yeshua. Te animo a que les des una donación a Maus Israel y potencies nuestros esfuerzos para fortalecer a Israel durante este tiempo. Pueden decir con sus acciones y con sus palabras: estoy con Israel, porque Israel los necesita. Para Maus Israel, soy Kobe Ferguson. Shalom, shalom.